Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de clases y estructura. ¿Clases y estructura de qué, profesor? Del sujeto. Empecemos. Clases de sujeto. Tenemos sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple, sujeto compuesto. Otra vez, repite conmigo. Sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple y sujeto compuesto. Vemos el primero. Dice, sujeto expreso. Profesor, ¿cuándo es sujeto expreso? Mira por acá, chiquitín. Sujeto expreso es cuando está escrito, ¿en qué? Cuando está escrito ¿en qué? Obviamente, pues en la oración, ¿sí? Sujeto expreso es cuando está escrito en la oración, cuando está presente en la oración, cuando tú lo puedes ver en la oración. Eso es sujeto expreso. Vamos a hacer un ejemplo. La niña lee una revista. Ahí está. La niña lee una revista. Lo primero que debes hacer es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Profesor, sencillo. El verbo es lee. Lee. Esto es el verbo. Amiguito, ¿te recuerdas cómo se reconoce el sujeto? Sí, profesor, con estas preguntas. ¿Quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Qué más verbo? ¿Sí? A ver, ¿cuál de esas preguntas aplicamos acá? Profesor, ¿quién? ¿Quién lee? La respuesta de esa preguntita es el sujeto. Muy bien. ¿Quién lee? La niña. Algunos me hacen solo esto, solo me subrayan niña. No es así, ¿ya? Es todo. Mira, date cuenta. ¿Quién lee? ¿Niña o la niña? La niña, ¿verdad? Entonces, el sujeto es todo esto, ¿sí? Todo esto es el sujeto. Sujeto. Profesor, ¿qué clase de sujeto? Sujeto expreso. ¿Por qué sujeto expreso, hijo mío? Porque el sujeto está escrito en la oración. Está presente en la oración. Mira, 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 mira. ¿Tú lo puedes ver al sujeto? ¿Lo puedes ver en la oración? Sí, profesor, eso es sujeto expreso, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, la oración sería de esta manera. Angelito compró un regalo, para que sea más sencillo, ¿sí? Un regalo.
regalo. Ahí está. Angelito compró un regalo. ¿Qué debes hacer primero? Reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo? Profesor, compró. Muy bien. Muy bien. Ahora reconoce el sujeto, hijo mío. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Con las preguntas ¿quién, quiénes y qué, ¿no? ¿Quién compró? Angelito. Entonces, Angelito es el sujeto. Profesor, la forma más sencilla para reconocer el sujeto. ¿De quién nos habla en esta oración? ¿De quién nos habla en esta oración? De Angelito. Entonces, Angelito es el sujeto. Ahí está, sujeto. Hijos míos, ¿qué clase de sujeto es? Sujeto expreso. ¿Por qué, profesor? Porque el sujeto está escrito en la oración, está presente en la oración. Tú lo puedes ver en la oración, por ello es expreso, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente. Sujeto tácito. Se contradice, ¿sí? Se contradice. Es lo contrario de sujeto expreso. Sé que tú eres muy inteligente y me vas a decir, profe, si se contradice, si es el contrario, nos dice que el sujeto expreso está escrito en la oración. Si es el contrario, sujeto tácito no está escrito en la oración. No podemos ver en la oración. Muy bien, estás en lo cierto. Entonces vamos a poner no está escrito en la oración, ¿sí? No está escrito en la oración. Pero, se sobreentiende. Ahorita te voy a enseñar cómo se sobreentiende. Vamos a escribir un ejemplo. Compró un regalo, lo mismo de arriba, ¿sí? Compró un re... A ver, un momentito. Ahí está, ahí debe ser. Compró un regalo. Ahí está. Compró un regalo. ¿Cuál es el verbo, hijos míos? Muy bien, el verbo es compró. Esto es el verbo. Mira, les pregunto, en esta oración, ¿tú lo ves al sujeto? ¿Está escrito el sujeto? Para ayudarte te voy a decir que todo esto es predicado. Y tú ya sabes que es predicado. Es la otra parte de la oración, ¿no? De la oración. Muy bien. Todo esto es predicado. ¿Lo ves al sujeto? Dime, ¿lo ves o no lo ves? Profesor, no lo veo, no está escrito el sujeto. Eso es sujeto tácito, cuando no está escrito en la oración. Pero, hijos míos, el sujeto tácito se sobreentiende. Está oculto, ¿sí? Está escondidito ahí, ¿ah? Eso es sujeto tácito. Pero, profesor, ¿cómo que se sobreentiende? ¿Te recuerdas de la conjugación verbal? ¿Te acuerdas que has conjugado este verbo, por ejemplo, cantar? Cantar o el verbo comprar. ¿Has conjugado con los pronombres? Yo compré. Tú compraste. ¿Te recuerdas? Sí, ¿verdad? Yo compré, yo compro, yo compraré. Tú compraste, tú compras, tú comprarás. Ella compró, ella compra y ella comprará. ¿Te recuerdas de eso de conjugación verbal? Sí, profesor. Allá, muy bien. Chévere. Vamos a borrar esto. El sujeto tácito se reconoce. ¿Cómo se reconoce, profesor? Conjugando con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Compró. Esto es el verbo. ¿Me vas a reconocer el sujeto tácito?
conjugando con el verbo. Por eso dice se sobreentiende. ¿Cómo dices? ¿Yo compró un regalo? No, ¿verdad? ¿Tú compró un regalo? Tampoco. Él compró un regalo. Entonces el sujeto tácito es el pronombre él. Él. ¿Solo el profesor? También puede ser ella. Ella compró un regalo. Cualquiera de los dos pronombres es el sujeto tácito, ¿sí? El sujeto tácito. Entonces, esto es sujeto tácito. ¿Por qué sujeto tácito? Porque no está escrito en la oración, pero sí se sobreentiende conjugando con el verbo, ¿sí? Esto es sujeto tácito, ¿ah? Sujeto tácito. Profesor, yo soy bien inteligente y sé interpretar las cosas. ¿Todos los sujetos tácitos son los pronombres? Así es. Porque son los pronombres que se pueden conjugar con los verbos, ¿sí? Solo los pronombres se pueden conjugar con los verbos, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo más. A ver, lee, de la primera oración, lee una revista. Revista, ahí está. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es lee. El verbo es lee. Lee el verbo. Ya, ahí está. Y todo esto es predicado. Predicado. ¿Lo ves al sujeto? Profesor, no está escrito el sujeto, pero sí se sobreentiende. ¿Cómo que se sobreentiende? Conjugando con el verbo. Conjugando con el verbo lee. Se dice, yo lee una revista, tú lee una revista, él lee una revista, ella lee una revista, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, el sujeto tácito es él. Pero este él está escrito en la oración. ¿Tú lo puedes percibir este él en la oración? ¿Está escrito? No, profesor, porque la oración solo es lee una revista. Pero este sujeto tácito que es él se sobreentiende conjugando con el verbo. Esto es sujeto tácito, ¿sí? Sujeto tácito. Muy bien, pasemos al otro lado. Sujeto simple. ¿Qué número ves acá, hijo mío? ¿Qué número ves? Muy bien, el número 1. Número 1, ¿qué letras ves? NS. Profesor, ¿cómo que sujeto simple número 1 y NS? ¿Qué moto NS? No, 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 no. ¿Qué significa esto? NS. Ah, profe, significa núcleo del sujeto. Muy bien. El sujeto simple es cuando tiene un solo núcleo del sujeto, ¿sí? Vuelvo a repetir, sujeto simple es cuando tiene un solo núcleo del sujeto. Muy bien, vamos a escribir una oración. Jimena ganó el concurso. Jimena ganó el concurso. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, hijos míos? Profesor, el verbo es ganó. Ahí está, ganó. Reconoce el sujeto. ¿Quién ganó? O también puedes decir, ¿quién ganó el concurso? ¿Quién ganó el concurso? Jimena. Muy bien. Esto es el sujeto. Jimena.
es el sujeto. ¿Sí? O simple y llanamente puedes decir, ¿de quién nos habla en esta oración? De Jimena. ¿Tú te recuerdas el núcleo del sujeto de la clase anterior? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Todo esto es el sujeto. ¿Sí? Y en este sujeto encontramos una sola palabrita, y esa palabrita es Jimena, y Jimena es un sustantivo propio. Eso nos quiere decir que Jimena es el núcleo del sujeto, ¿sí? Es la palabra más importante del sujeto, ¿ah? Núcleo del sujeto. Muy bien. A ver, núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos del sujeto ves en esta oración? ¿Cuántos núcleos del sujeto? Profesor, hay uno solo. Hay uno solo. Hay un solo núcleo del sujeto. Eso es sujeto simple. Profesor, también podemos decir sujeto simple es cuando te habla de uno solo. Muy bien, así es. Y sujeto compuesto es cuando te habla de dos o más personas, ¿sí? O también cuando te habla o cuando encuentras en una oración dos a más núcleos del sujeto. Pero para que me entiendas así, sujeto compuesto es cuando te habla de dos a más personas. Sujeto simple es cuando te habla de uno solo. Puede ser de una sola persona, de una sola cosa, o puede ser de un solo animal, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos a escribir una oración. Vamos a decir de esta manera. Jimena, María, a ver, ¿quién más? Dairon. En realidad son varios, ¿sí? Pero por el espacio se lo voy a poner de 3 nada más. Ganaron. A ver, voy a borrar un nombre, ¿sí? Voy a borrar un nombre. Jimena, María ganaron. En realidad son más. Ganaron el concurso, ¿sí? Jimena y, voy a poner acá, Jimena y María ganaron el concurso. En realidad son más, ¿sí? Por tema del espacio estoy poniendo solo de 2 nombres, ¿ya? Muy bien. Jimena y María ganaron el concurso. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ganaron. Esto es el verbo, ¿sí? Esto es el verbo. ¿Con qué pregunta se reconoce el sujeto? ¿Quiénes ganaron? ¿O quiénes ganaron el concurso? O simple y llanamente, ¿de quiénes nos hablan en esta oración? ¿De quiénes nos hablan? De Jimena y María. Todo esto es el sujeto. Muy bien, sujeto. Y el sujeto tiene su núcleo del sujeto. Y los núcleos del sujeto pueden ser sustantivos, también pronombres. Jimena es un sustantivo. Sí, profesor, es un sustantivo propio. Entonces es un núcleo del sujeto. María es un sustantivo. Sí, profesor, un sustantivo propio. Muy bien, entonces es el otro núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos del sujeto hay acá? ¿Cuántos núcleos del sujeto? Profesor, hay 2. 1, 2. Y cuando hay 2 o a más núcleos del sujeto, ¿es sujeto simple o sujeto compuesto? Sujeto compuesto. Entonces, Jimena y María ganaron el concurso, tiene sujeto compuesto porque tiene 2 núcleos. Si una oración tiene 3 núcleos del sujeto, ¿es simple o compuesto? Compuesto. Si una oración tiene 4 núcleos del sujeto, ¿es simple o compuesto? Compuesto, ¿sí? Muy bien. Para pasar a la estructura del sujeto, vamos a hacer
Un pequeño resumen. Sujeto expreso, cuando está escrito en la oración, cuando está presente en la oración. Sujeto tácito, cuando no está escrito en la oración, cuando no puedes ver en la oración, cuando está oculto, ¿sí? Pero se sobreentiende conjugando con el verbo. Sujeto simple, así de sencillo, tiene un solo núcleo. O en otras palabras, cuando te habla de uno solo. Sujeto compuesto, cuando tiene de dos a más núcleos, ¿sí? Muy bien, ahora sí, pasemos a la estructura del sujeto. Ahora vemos la estructura del sujeto. O también se puede decir partes del sujeto. Así como este bonito cuerpo está formado por varias partes, por varias extremidades, lo mismo pasa con el sujeto. Está formado por varias partes. ¿Y cuáles son esas partes? ¿O cuáles son la estructura del sujeto? Núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Si tu profe te pregunta en la clase Zoom, partes del sujeto, ¿qué vas a responder? Núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Una vez más, ¿cuáles son partes del sujeto? El núcleo del sujeto o simplemente núcleo, modificador directo y modificador indirecto. Ya sabes, ¿ah? Son tres. Núcleo, modificador directo, modificador indirecto. Muy bien. Esas son las partes del sujeto. Por estas palabras están formados los sujetos, ¿sí? Muy bien. Empecemos por el primero. Núcleo. Núcleo del sujeto. Eso ya hemos visto en la clase anterior. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué palabras pueden cumplir núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, o también puede ser un pronombre. ¿Qué palabritas pueden ser núcleo del sujeto? Sustantivo y pronombre. ¿Qué palabritas pueden ser núcleo del sujeto? Sustantivo y pronombre. Para eso hemos estudiado el sustantivo, determinantes, adjetivos, verbos, adverbios, etc. Todo eso para analizar dentro de una oración, ¿sí? Muy bien, ya sabemos que el núcleo es la palabrita más importante del sujeto. Y esta palabrita puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, dice. El joven compró un panetón. ¡Qué delicia! Ya sabes, lo primero que tienes que hacer es reconocer el verbo. Hijo mío, ¿cuál es el verbo en esta oración? Compró, ¿verdad? Ya hemos visto en los ejemplos anteriores este verbo. Compró. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Eso ya sabes de memoria. ¿Quién compró? O también puedes decir ¿quién compró un panetón? O simplemente puedes decir ¿de quién nos habla en la oración? ¿De quién nos habla en la oración? Del joven. Muy bien. Entonces, el joven es el sujeto, ¿sí? El joven es el sujeto. Todo esto es sujeto. Estas dos palabras es el sujeto. Pero dentro de estas dos palabras hay una palabra que es la más importante y eso es el núcleo del sujeto. Recuerda, pues el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. ¿Cuál es acá el sustantivo? ¿El o joven? ¿Cuál es sustantivo?
Ah, profe, el sustantivo es joven. Muy bien. Entonces, esto es el núcleo del sujeto, ¿sí? Esto es el núcleo del sujeto. Muy bien. Ya hemos reconocido la primera parte del sujeto. ¿Cuál es? El núcleo del sujeto. De esta manera me vas a desarrollar la ficha. Vamos a hacer un ejemplo más. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solo vamos a cambiar nada más. Solo vamos a cambiar. Ya. Él, con tilde, hace referencia a pronombre. ¿Cuál es el verbo? Compró. Ahí está, eso es el verbo. ¿Qué pregunta se hace? Haces, ¿quién compró o quién compró un panetón? ¿O de quién nos habla? ¿No? ¿De quién nos habla? De él. Muy bien, entonces, él es el sujeto. Aparte de ser el sujeto, ¿qué es? Núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo del sujeto, porque él es un pronombre, ¿está bien? Él es un pronombre. Entonces, él también es un núcleo del sujeto. Si tú encuentras en el sujeto una sola palabrita, esa palabrita es el núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, ya hemos visto la primera parte, el núcleo del sujeto. Acá se viene lo más complicado, chiquitín, pero nada imposible. Presta mucha atención. Te lo voy a explicar de manera más sencilla, ¿sí? De la forma más sencilla. Modificador directo. Los modificadores directos o el modificador directo van a acompañar al núcleo del sujeto. Es decir, puede estar adelante o después del núcleo del sujeto. Otra vez para ti, mi amiguito. El modificador directo o los modificadores directos van a acompañar al núcleo del sujeto. Es decir, pueden estar adelante o después del núcleo del sujeto. Profesor, ¿y qué palabritas pueden ser modificadores directos? ¿O qué palabritas puede cumplir de modificador directo? Primero, determinante. Los determinantes, ¿sí? Los determinantes. Los determinantes cumplen la función de modificador directo. ¿Qué más, profesor? Los adjetivos. Los adjetivos, ¿sí? Los modificadores directos son determinantes y adjetivos. Los modificadores directos son aquellas palabritas que acompañan al núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a reconocer, ¿ya? El joven hermoso compró un panetón. ¿Cuál es el verbo? Lo mismo, estamos repitiendo. Se vuelve a repetir. Compró, para que me entienda mejor. Esto es el verbo. Muy bien. Ahora vamos a reconocer el sujeto. ¿Quién compró? O también puede decir, ¿quién compró un panetón? O simple y llanamente, ¿de quién nos habla en la oración? ¿Quién compró un panetón o de quién nos habla en la oración? Del joven hermoso. Todo. El joven hermoso. Todo, ¿sí? Todo eso es el sujeto, ¿sí? Todo esto es el sujeto, ¿ya? Pero este sujeto tiene sus partes, así como este cuerpito hermoso. Muy bien. ¿Cuál es la primera parte? El núcleo del sujeto. Entonces, vamos a reconocer el núcleo del sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? A ver, el, joven o hermoso. Profesor, ¿cómo vas a ver cuál es la palabra más importante? ¿De quién nos habla? Pues, ¿nos habla de él? No, nos habla del joven. Sí, profesor, ¿nos habla de hermoso? No, profesor, nos habla de joven, ¿sí? Joven. Entonces, joven es el núcleo del sujeto y es un sustantivo, ¿ves? Ya hemos reconocido la primera parte, núcleo del sujeto. Muy bien. Les dije,
Los modificadores directos son aquellas palabritas que acompañan al núcleo del sujeto. Estas palabritas pueden estar adelante o después del núcleo del sujeto. Ah, profe, me has ayudado. Entonces quiere decir que él es un modificador directo. Así es. Hermoso también es un modificador directo, profesor. Así es. Muy bien. ¿Él qué es? Él es un determinante, ¿sí? ¿Te recuerdas de los determinantes? Aquellas palabritas que acompañan a un sustantivo. Cuando dice la pelota, el celular, el libro, el carro, mi muñeca, mi laptop, etc. Son aquellas palabritas que acompañan al sustantivo. Esos son determinantes. Ah, profe, entonces él es determinante. Y si es determinante, es modificador directo. Él es modificador directo. Solo me vas a poner así. Mira, mira, chiquitín. MD. MD. ¿Qué significa eso? Modificador directo. Muy bien. Profesor, nos falta reconocer la otra palabrita. Hermoso. Ya les dije que los modificadores directos acompañan al núcleo del sujeto. Pueden estar adelante o después del núcleo del sujeto. Ah, profe, entonces hermoso también es modificador directo. Así es. ¿Y quieres saber por qué es modificador directo? Porque es un adjetivo. Pues, ¿qué son los adjetivos? Son características. ¿Qué pueden decir de mi persona? Muy bien. Hermoso, guapo, bueno, inteligente, malo. Y ahí está. ¿Sí? Esos son adjetivos. Hermoso es una característica, es un adjetivo. ¿Sí? Entonces es modificador directo. Muy bien, ya hemos reconocido, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya hemos reconocido la segunda parte del sujeto, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar esto y vamos a escribir otro ejemplo. Ya mira, la niña hermosa, canta muy bien. Ahí está. La niña hermosa canta muy bien. Primero, reconoces el verbo. ¿Cuál es el verbo? Canta, profesor. Lo voy a hacer con color azulito, ¿sí? Canta, muy bien. Esto es el verbo, canta. Ahora reconoce el sujeto. ¿Quién canta muy bien? ¿O de quién nos habla en esta oración? De la niña hermosa. Todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Pero el sujeto tiene sus partes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la primera parte? Núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo? La palabra más importante del sujeto. Muy bien. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? ¿La niña o hermosa? Niña, ¿verdad? Esto es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Muy bien. Luego, modificadores directos. Ya sabes, los modificadores directos acompañan al núcleo del sujeto. Y los modificadores directos se ubican antes y después del núcleo del sujeto. Ah, profe, entonces la es un modificador directo. Así es. La es un modificador directo. ¿Por qué es un modificador directo? Porque es un determinante, es una palabrita que acompaña al sustantivo. Entonces, modificador directo, ¿sí? Voy a hacerlo con color negrito porque el rojo ya no pinta. Modificador directo, muy bien. Hermosa, ¿qué es hermosa?
Profesor también es modificador directo porque se ubica después del núcleo del sujeto, ¿sí? Después del núcleo del sujeto. Ojo, ¿ah? Ojo, los modificadores directos están pegaditos al núcleo del sujeto, así ven. Están pegaditos, ¿sí? Al núcleo del sujeto. Profesor, si hermosa está separada por una palabra, ya no es un modificador directo. Los modificadores directos están pegaditos, ¿eh? Están pegaditos al núcleo del sujeto. Muy bien. Hermosa es un modificador directo. ¿Por qué es un modificador directo? Porque es un adjetivo, ¿sí? Porque es una característica de la niña. Entonces pones MD. ¿MD qué significa? Modificador directo. Muy bien, ya hemos visto núcleo y modificador directo. Pasemos al otro lado. Modificador indirecto. Primero vamos a reconocer el verbo, ¿sí? Con los ejemplos te voy a explicar. ¿Cuál es el verbo? El helado de chocolate es rico. El helado de chocolate es rico. Muy bien. El verbo es esto. ¿Sí? Esto es el verbo, ¿no? Y te preguntas, pues, ¿qué es rico o de qué nos habla en la oración? Del helado de chocolate. Todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto, ¿sí? Cuando tú te preguntas, ¿qué es rico? ¿Solo respondes el helado? No, la respuesta es el helado de chocolate. Todo eso es el sujeto, ¿sí? Muy bien. Ahora vemos, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Cuál es el núcleo? Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Profesor, el núcleo sujeto es helado, porque de helado nos está hablando, ¿no? No nos habla de chocolate, sino nos habla de helado. Eso es el núcleo del sujeto. Helado, núcleo del sujeto. Muy bien. ¿El qué es? Ah, profe, usted me había dicho que cuando una palabrita acompaña a un sustantivo, al núcleo del sujeto, a este caso que es un sustantivo, es un determinante. Y si es un determinante, es modificador directo. Esto es modificador directo, ¿sí? Muy bien. Ahora quiero que te concentras acá. Quiero que te concentras acá. De chocolate. Quiero que te concentras, ¿sí? Quiero que te concentras. Mira, hijo mío, ¿cuándo es modificador indirecto? Cuando antes de un sustantivo, mira, antes de un sustantivo está la palabrita de. La palabrita de. ¿Cuándo es modificador indirecto? Cuando antes de un sustantivo está la palabrita de. Profesor, es decir, el modificador indirecto es de más el sustantivo, así es. Muy bien, mira acá, de chocolate. ¿Cuál es el sustantivo? Chocolate, profesor. Esto es el sustantivo. Y antes del sustantivo, ¿qué palabrita encuentras? Ah, profesor, la palabrita de. Muy bien. Entonces, esto es modificador indirecto. Esto es modificador indirecto, ¿sí? De chocolate es modificador indirecto, ¿sí? Modificador indirecto. Profesor, lo que puede entender es que los modificadores indirectos están encabezados por la palabra de. Así es, ¿ya? Vuelvo a repetir, los modificadores indirectos están encabezados por la palabra de, ¿sí? Es decir, para que hay modificador indirecto, tiene que haber la palabrita de y más un sustantivo. Acá es ahí está de. Y el sustantivo es chocolate, ¿sí?
Muy bien. La segunda dice, la hermana de Juan está alegre. ¿Cuál es el verbo, profesor? El verbo es está. Muy bien, esto es el verbo. ¿Ah? Reconoce el sujeto. ¿Quién está alegre o de quién nos habla en la oración? ¿De la hermana o de la hermana de Juan? De la hermana de Juan. Todo eso. Todo esto es el sujeto, ¿sí? Todo eso es el sujeto. Tienes que darte cuenta, pues, cuando tú te preguntas, ¿quién está alegre? ¿Cómo respondes? ¿Cuál es la respuesta? ¿La hermana o la hermana de Juan? La hermana de Juan. Entonces, todo eso es el sujeto. Muy bien, ahora reconocemos el núcleo del sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? La hermana de o Juan. ¿De quién nos habla? A ver, para que reconoces, ¿de quién nos habla? A ver, de la hermana, de o de Juan. Hermana, ¿no? De hermana, ¿ya? Eso es el núcleo del sujeto, ¿sí? Núcleo del sujeto, muy bien. Núcleo del sujeto, ¿ya? ¿Y la qué vendría a ser, profesor? Vendría a ser modificador directo, ¿sí? Porque es un determinante, modificador directo. De esta manera me vas a trabajar tu ficha. De Juan, ¿qué vendría a ser? Ah, profe, me recordé. ¿Cuándo es modificador indirecto? Cuando encuentras la palabrita de. Y después de la palabrita de está un sustantivo. ¿Juan es un sustantivo? Sí, profesor. Muy bien. De Juan es modificador indirecto. ¿Solo de o solo Juan? O los dos. Los dos, ¿verdad? De Juan. Los dos es modificador indirecto. Modificador indirecto, ¿sí? De esta manera me vas a trabajar tu ficha. De esta manera vas a analizar las oraciones de tu ficha. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos en la clase Zoom. Si has entendido la clase, dale like al video.